Permítame. Por favor. Funciones, funciones escalares de variable vectorial, superficies. En la mayoría de los problemas físicos que enfrenta el ingeniero, sucede que una variable depende de otras. Así, por ejemplo, el voltaje, representado por la letra V, en una resistencia eléctrica está sujeta a la ley de Ohm, que es igual a V, que es igual a RI, expresión en la que se observa que dicho voltaje depende tanto de la resistencia del resistor, como de la corriente eléctrica que influye por él. Por ello se hace necesario el estudio de funciones reales de varias variables reales. En este capítulo se tratará dichas funciones, sus operaciones elementales y cómo generarlas. También se tocará algunos aspectos sobre superficies. Se analizarán principalmente funciones con dos variables independientes, ya que, por un lado, tienen una representación geométrica muy simple y por otro son superficies para ejemplificar las propiedades y conceptos más importantes asociados a las funciones reales de varias variables. De esta manera, los métodos que aquí se discutirán para funciones con dos variables serán fácilmente aplicadas al caso más general de funciones con tres o más variables. Muchas gracias. Entonces, observe. Los autores de este libro aquí nos mencionan algo importante. Nos dicen que el voltaje es una función de dos variables. Normalmente, como vamos a ver ahorita a continuación, estas variables vamos a llamar variables independientes, que son la resistencia y la corriente, y estas dos variables van a estar en función, más bien el voltaje va a estar en función de R y de I. Normalmente a la resistencia y a la corriente le vamos a llamar variables independientes y al voltaje variable dependiente. ¿Ok? Este es solo un ejemplo de lo que son precisamente las funciones escalares de variable vectorial. ¿Ok? Muy bien. Una vez entendido esto, vamos a entender los conceptos fundamentales que vamos a requerir. Uno de los conceptos fundamentales que vamos a requerir es el de qué es un vector o una eneada. Un vector o una eneada, tal cual pueden leer aquí, es un arreglo ordenado de n números, cuya forma general está representado como el conjunto de x subíndice 1, x subíndice 2 hasta x subíndice n, donde cada uno de estos elementos son llamados números reales x y se les conoce comúnmente con el nombre de componentes del vector. ¿Ok? Entonces, un vector o una eneada es justamente lo que acabamos de definir. El conjunto de los números reales normalmente denota a esto mediante el símbolo R. Yo, algebraicamente, a partir de este momento, en vez de poner R cursiva, pongo una R como si estuviera en negritas, ¿ok? Una R con doble raya, refiriéndome al conjunto de los números reales. Muy bien, vamos a tener dos casos específicos. Cuando n tome el valor específico de 2, se usará el nombre de pareja, pero cuando n tome el valor específico de 3, a este conjunto de vector se le conocerá como terna. Y normalmente a un espacio con n componentes de ese vector, ¿cómo se le conoce? Como el espacio R subíndice n, ¿ok? Repito, cuando n es igual a 2, a este conjunto de los números reales se le va a llamar R superíndice 2 y a su vector en R2 va a tener componentes X subíndice 1, X subíndice 2. Tiene dos componentes, es decir, una pareja. Cuando n es igual a 3, estamos hablando que ese elemento se encuentra en el espacio tridimensional, es decir, se encuentra en R superíndice 3. Es decir, mi vector, ¿cuántas componentes tiene? X subíndice 1, X subíndice 2 y finalmente X subíndice 3. ¿Ok?
Esto es de forma general. Obsérvese que yo no estoy utilizando el caso particular de componentes en el espacio rectangular. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque más adelante estos conceptos lo vamos a generar, como ustedes ya lo habían comentado, generalizar a coordenadas a otro tipo de coordenadas. Punto. Muy bien. Entonces, de manera general, yo también puedo hablar de n igual a ¿cuánto? A 4. Entonces, el elemento vectorial o eneada con 4 elementos va a tener los elementos x subíndice 1, x subíndice 2, x subíndice 3 y finalmente x subíndice 4. ¿Estamos de acuerdo? Y va a pertenecer al conjunto R superíndice 4, ¿ok? Y va a ser una eneada con 4 elementos. Regresemos ahora a los casos particulares, tal cual lo utilicé 2. Y por lo que acabamos de ver, esto se va a poder representar geométricamente en el plano que está formado por dos ejes perpendiculares, que en coordenadas cartesianas, estos ejes perpendiculares son X y Y. Y a partir de este origen surgen las posiciones de cada uno de los elementos en este plano. ¿Estamos de acuerdo? A todo este conjunto de vectores en R2, normalmente lo podemos expresar de la siguiente forma, como el conjunto de X, para el caso del plano cartesiano, de X, Y, tales que X y Y pertenecen al conjunto de los reales. Es decir, cualquier par de puntos X y Y que se encuentre dentro de este plano pertenecen a R2, ¿ok? Y cada uno de ellos es un número real. Muy bien. ¿Qué pasa para el caso del conjunto tridimensional? Yo voy a tener un vector o una eneada tridimensional que tenga componentes x subíndice 1, x subíndice 2, x subíndice 3. Y el conjunto que va a generar a todo mi espacio va a ser un conjunto de elementos que van a pertenecer a tres rectas mutuamente perpendiculares en el espacio cartesiano, que normalmente ustedes denotan por la recta X, por la recta Y y por la recta Z, donde X aquí tiene el eje positivo, de este lado son las partes negativas, este es el eje Y, donde a partir de aquí es positivo, aquí que es el origen hacia mi izquierda es negativo, y finalmente el eje Z va a tener la parte positiva en la parte superior y la parte negativa en la parte inferior. ¿Ok? Yo sé que todo esto ya lo han visto. Lo único que estoy haciendo es remover sus recuerdos para que los retomemos, porque es lo que vamos a ocupar como bases. Muy bien. A cualquier elemento que se encuentre en este espacio, se le conoce a todo este conjunto que genera el espacio como el conjunto de, en el caso de los planos, en el conjunto del plano cartesiano, X, Y, Z, tales que X, Y y Z pertenecen al conjunto de los reales. Cualquier terna de puntos que pertenezca a ese espacio genera ese espacio. Más adelante vamos a ver que los vectores canónicos, en el caso de las coordenadas rectangulares, en realidad son lo que ustedes habían visto previamente. Los vectores canónicos I, J y K van a ser los que generen todas estas bases, ¿verdad? Muy bien. Maestra, una duda. Dígame. En R3. A este superíndice que aparece en la parte superior, al lado de R, la parte superior derecha, se le conoce como la dimensión
en la cual se está representando el vector. En los dos casos anteriores, aquí significa que estamos en la dimensión tridimensional, que es donde se representan los objetos en los que vivimos. En este caso, estamos en la dimensión bidimensional, que estamos en el plano. En este caso, nosotros tendríamos vectores en la dimensión n. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como lo habíamos visto previamente y haciendo nuevamente mención, un vector en este espacio tendría n elementos, x subíndice 1, x subíndice 2, x subíndice 3 y así consecutivamente hasta x subíndice n. Ahora, observemos. Este texto lo estoy tomando de cálculo de varias variables de Denisi y nos habla de lo siguiente. Nos dice que entonces, al final, nosotros tenemos varios ejemplos de funciones vectoriales y más de las que imaginamos. Y aquí, en un ejemplo 1 nos pone 4 ejemplos más, en donde tenemos el área de un rectángulo que depende de su base y de su altura, el volumen de un cilindro que depende de la constante pi por radio al cuadrado por altura, el volumen de un cono que depende del radio y de la altura y el perímetro de un rectángulo. Este es un ejemplo más para darnos cuenta de que en realidad no es suficiente con funciones de una variable independiente y una dependiente. Entonces, vamos a definir lo que es una función de varias variables. Definición 13.1.1. Funciones de dos variables únicamente. Una función de dos variables es una regla de correspondencia que asigna a cada par ordenado de números x y y en el subconjunto de plano xy 1 y solo un número z en el conjunto R de los números reales. De forma general, ustedes así lo van a encontrar, que normalmente una función de varias variables se les denota con z y se especifica que es una función que depende de dos variables independientes, como lo acabamos de mencionar en la definición, x y y, donde vuelvo a recalcar, x y y son las variables independientes y z es la variable dependiente. ¿Ok?